Un gusto, como siempre, estar con ustedes, pero hoy el gusto es doble porque iniciamos un nuevo ciclo en nuestro canal de crítica dialéctica dedicado específicamente a lo que hemos querido llamar revoluciones y rebeliones en la crítica dialéctica. La idea justamente es desarrollar tanto, por supuesto, desde el punto de vista histórico, analizando históricamente los distintos procesos, pero también desde el punto de vista de los debates teóricos y conceptuales. Y a esto vamos a dedicar este primer programa que hemos querido llamar ¿Qué es una revolución? Vamos a tratar de plantear qué se entiende por revolución en las distintas lecturas que hay, y a partir de esto es que vamos a desarrollar este nuevo ciclo, no de una manera cerrada, de ninguna manera, sino de una manera abierta, de una manera dialéctica, donde permitamos que podamos discurrir y debatir a partir de distintas variables y distintas componentes que definen los procesos revolucionarios y de rebelión. Esto implica tanto las revoluciones que han logrado su objetivo, como aquellas otras que no, y también procesos de rebeliones importantes, porque más allá de que no se hayan planteado estrictamente como procesos revolucionarios, formaron parte de un ciclo o implicaron un cambio, un hito en el proceso histórico de esa sociedad, y que dejó alguna impronta. Esa sería la lógica, digamos, ¿no? Por supuesto, antes de meternos de lleno, invitarlos a poner me gusta, a comentarnos y a difundir el canal y este nuevo ciclo entre sus amigos y conocidos, y que permita seguir creciendo las suscripciones, como decimos siempre que viene ocurriendo. Bien, ¿qué es una revolución? El concepto revolución, a ver, antes que nada, hoy en día el término revolución está de alguna manera perimido. Todo el pensamiento posmoderno neoliberal dominante, como ya vimos en otros programas, ha quitado del medio el término revolución, aunque la revolución también se ha corrido de la realidad histórica, digamos, ¿no? Hace muchas décadas que no vemos ningún conato, ni siquiera pre-revolucionario, ¿sí? Porque, como sabemos, estamos viviendo una época claramente conservadora y fuertemente individualista, como mostrando, como lo venimos diciendo, el éxito del programa neoliberal posmoderno. Pero la modernidad misma ha aparecido a partir de procesos revolucionarios, la modernidad misma en la cual estamos, más allá de, como decíamos, de que los posmodernos nos quieran convencer de lo contrario, seguimos estando en la modernidad. Y la modernidad es rica, es muy rica en procesos revolucionarios. Ahora bien, el pensar la revolución no es algo que se pensó solo en la modernidad, sino que se viene pensando en todo el esquema del pensamiento occidental desde sus propios inicios, como lo vamos a ver hoy. Ahora, por el concepto de revolución se ha usado en múltiples acepciones. Por empezar, dentro de la propia modernidad tenemos el caso de la revolución agrícola, la revolución industrial. En un caso más acotado se ha hablado de revolución cultural, la revolución tecnológica. Últimamente se viene hablando de la revolución tecnológica, de la revolución de las comunicaciones. Esto es lo que el credo liberal ha definido como globalización. Ya vamos a ver en algún otro video que el concepto de globalización es mucho más amplio que esa mirada absolutamente restringida e ingenua. Revolución de los transportes, revolución verde. En el mundo agrícola se habló de revolución verde, en los 60 se hablaba de revolución sexual. Hoy podríamos hablar de una revolución asexual, porque hoy el tema de sexo pareciera que está prohibido, ¿no? En esta nueva onda conservadora, todo lo sexual estaría prohibido. Revolución religiosa, la revolución luterana, por ejemplo, se lo ha definido como tal. Pero acá nosotros nos vamos a referir en este ciclo fundamentalmente a lo que son las revoluciones sociopolíticas.
¿sí? Aquellas que implicaron algún tipo de cambio, de transformación importante y que ha dejado un rastro en la sociedad, en su organización política, social, económica y por lo tanto también cultural. ¿Sí? Ahora bien, los estudiosos, los que se han dedicado hasta los años 70, 80, hubo un desarrollo relativamente interesante de lo que se puede haber llamado la sociología de las revoluciones. Como les decía antes, hoy en día esto ya no es parte del estudio de la academia. Hoy la academia se dedica a estudiar procesos, procesos que no abarcan grandes cambios, que no abarcan a toda la sociedad, procesos minoritarios, ¿no? Vinculados con el tema del sujeto, la identidad. Eso es lo que predomina fuertemente. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la trayectoria de lo que es los estudios sociales sobre la revolución, podemos hablar de dos grandes tendencias, aquellas que hablan de una definición más restringida y que se refieren a las grandes revoluciones. Por revolución solo se entiende aquella que cumple determinados parámetros muy estrictos, por lo tanto, la cantidad de revoluciones que se reconocen son pocas, francesa, inglesa quizás, rusa, cubana, china y alguna más y no mucho más. O si no, una definición un tanto más amplia, que es lo que nos gusta tomar, nos vamos a tomar acá, en donde justamente es un tanto menos restringida y es un tanto más flexible el concepto de revolución. Nosotros no vamos a definir estrictamente revoluciones, esto y esto, porque la realidad y menos la historia transcurre bajo parámetros tan rígidos. Pero sí vamos a dar algunos componentes, algunos parámetros que nos ayudan a ver qué podemos entender y qué no por proceso revolucionario. Igual cada caso particular tiene sus aristas y no puede ser equivalente a ningún otro. En este sentido, es que tomamos una serie de características que, como dije, no necesariamente tienen que estar presentes en todos los procesos revolucionarios, pero son aquellas características que nos ayudan a entender por dónde puede ir un proceso revolucionario o de rebelión y por dónde no. Estas seis componentes son alteración de valores. Ahora voy a pasar a explicar cada uno, ¿no? Es decir, una serie de valores ideológicos y culturales que se modifican. En todos estamos hablando, fíjense, de cambio y de alteración, ¿sí? Porque eso es lo que prima en un proceso revolucionario. Alteración de estructuras. Vamos a ver a qué le damos. Y esto ya me voy a estar adelantando que va a tener un lugar primordial este segundo fundamento, la alteración de estructuras sociales, socioeconómicas y sociopolíticas. Un cambio institucional. ¿Sí? Si estamos hablando de alteración de valor, alteración de estructura, es muy difícil que no exista un cambio de las instituciones. Y también una alteración del liderazgo, de quiénes van a llevar adelante ese proceso de nuevo cuño en esta nueva sociedad. Y después hay dos componentes, dos cualidades, uno que tiene que ver con la legalidad y la legitimidad, la diferenciación. Ya me adelanto, en general un proceso de cambio revolucionario no va de la mano de la legalidad, pero sí es muy necesario tener en cuenta si es legítimo o no, porque eso es lo que le va a dar valor o no valor y sustentabilidad a ese proceso de cambio. Y después la presencia de violencia y acontecimientos violentos. ¿Sí? Esto va a ser importante. Vamos a ver el primero, que es el de alteración de valores. En principio, el marxismo más clásico no le ha dado demasiada importancia. Esta es una característica más de teorías subjetivistas o interpretativistas respecto a qué es aquello que es considerado válido en un determinado momento histórico de una sociedad, ¿no? Aquellos principios a los cuales tradiciones, valores esenciales, ¿sí? Que en general están asociados a características estructurales, ¿sí? Pero que tienen una autonomía relativa.
Ahora bien, siempre que hay un cambio revolucionario, estos valores tienen que cambiar, porque el cambio revolucionario implica un barajar y dar de nuevo. Por lo tanto, si cambian las estructuras, hay un cambio de liderazgo, un cambio institucional, los valores que habilitan a que algo esté bien o algo esté mal, tienen que necesariamente cambiar. Ahora, no es lo mismo al revés, digo, pueden cambiar los valores de una sociedad y para nada haber un cambio revolucionario. Puede haber un cambio de transformación muy interesante. Esto que hablamos de neoliberalismo y posmodernismo es largo de debatir. De ninguna manera hubo un cambio revolucionario, sin embargo estamos viviendo una sociedad dentro de la lógica capitalista moderna, con patrones culturales e ideológicos muy, muy, muy claramente diferentes a lo que era la sociedad previa de los 80. ¿Sí? En términos económicos, bueno, es más difícil ponerle un límite. Si hay un gran cambio, obviamente que hay cambios, no, sin ninguna duda, en la organización del trabajo, en la organización del capital, en cómo el capital obtiene su plusvalía, hay claramente cambios. ¿Sí? Vayamos a procesos revolucionarios claves: la revolución vietnamita, la revolución cubana, la revolución rusa, la revolución china, la revolución francesa, implicó un cambio de valores que no fue de un día para el otro. Claramente, sin ningún lugar a dudas, la Revolución Francesa implicó un cambio de valores ideológicos y culturales que pervive hasta hoy en día. ¿Sí? A partir de la Revolución Francesa se funda la modernidad capitalista, de la cual hoy somos partícipes todavía. La pregunta es, ¿qué pasó con la vietnamita, la china y la rusa, que implicó de alguna manera un cambio de valores? En todo caso, quizás no fueron tan profundos, porque todas estas sociedades volvieron a ser capitalistas, con matices, con diferencias, pero volvieron a ser capitalistas. Lo de Cuba es bastante más complejo, digamos, ¿no? Yo me animaría a decir que es donde hubo un cambio de valores más importante, y es la que todavía, dentro de su penuria, resiste de alguna manera. Como dije antes, neoliberalismo y posmodernismo implicó un gran cambio de valores, pero sin embargo no hay otras características asociadas a un proceso revolucionario, ¿sí? No se dieron las otras características, sin embargo estamos viendo una época claramente diferente, digamos, ¿no? Una segunda característica: la alteración de las estructuras, que considero, junto con muchos teóricos, en general el marxismo es quien pone el acento en esto de la alteración de las estructuras. ¿Sí? Claramente el marxismo habla de cambio de modo de producción, directamente. Hay que cambiar del modo de producción capitalista al modo de producción socialista. Esto es un cambio radical y absolutamente en las antípodas uno de otro. ¿Sí? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, el marxismo ha planteado que el sujeto que va a llevar adelante esto es la clase trabajadora, pero sin embargo en la realidad, en las propias revoluciones que se guiaron por la lógica socialista, no siempre ha sido así. En la Alemania, que ha sido una revolución no triunfante, en la cual ha participado Luxemburgo, claramente tenía un protagonismo central la clase trabajadora. Pero la revolución rusa, bueno, obviamente que lo tuvo, pero el campesinado tuvo un lugar muy fuerte, y de hecho todos los líderes de la revolución rusa no pudieron hacerse oídos sordos respecto de la presencia del campesinado, que les trajo una cantidad de bemoles. La revolución china, bueno, la clase obrera era mínima y claramente fue llevada adelante a partir de con premisas que todavía seguían ancladas en la teoría marxista obrera. Fue el campesinado quien lo llevó adelante. Y en Cuba ni uno ni otro, fue una guerrilla asentada en población, yo diría campesina, un tanto menos en población obrera, aunque obviamente que la población obrera de las ciudades participó, así se llega al momento culminante. ¿Sí? En todos estos casos, el cambio de estructuras fue absolutamente radical. ¿Sí? No vamos a explicar acá la diferencia entre socialismo y capitalismo, cambio en los medios de producción, la administración de los medios de producción, el lugar de la clase obrera, lo que
debiera ser la dictadura del proletariado, es decir, el momento de transición en el cual el proletariado toma el poder, se hace cargo del Estado y reorganiza todas las instituciones y todas las estructuras económicas, políticas y culturales. Obviamente no el proletariado como tal, sino líderes, representantes de este sector. Ahora bien, respecto de este cambio de estructura, vamos a ver un autor no marxista, un autor que siempre ha deambulado entre el funcionalismo y el interpretativismo, un sociólogo alemán que se llamaba Ralph Dahrendorf, respecto de lo que fue el nazismo. El nazismo también es un fenómeno que contrajo una serie de alteraciones de valores institucionales, de liderazgo, de estructuras impresionantes. Sin embargo, llegó al poder por métodos legales y democráticos. No cumplirían estrictamente con los últimos dos puntos que hemos enunciado acá. Por eso no se lo considera una revolución. Pero los cambios que ha introducido han sido tan enormes que en realidad se parecen a todas las modificaciones, a la constitución de un nuevo estado de cosas, a la reconstitución de un estado de cosas que es característico de un proceso revolucionario. Ahora, ¿qué decía Dahrendorf de Alemania? Para él, en realidad, es como que intenta rastrear que en la Alemania anterior al nazismo, en la Alemania de Weimar, ya estaba en germen el nazismo y que el nazismo por eso no fue tan disruptivo y por eso accedió por medios legales democráticos. Decía, la base social del autoritarismo alemán, es decir, la resistencia de la sociedad alemana al modernismo y al liberalismo, consistió en un síndrome estructural que mantenía al pueblo en el inmovilismo social en que se hallaba, sin ninguna intervención por su parte y que le impedía participar plenamente. ¿Sí? Bien, vamos a el tercer elemento, lo que hemos llamado un cambio institucional. Si tenemos alteración de valores, si tenemos alteración de estructuras, esto es casi imposible que se dé si no hay un cambio en las instituciones que lo gobiernan. ¿Sí? El zarismo pasa de un régimen autoritario de poder concentrado en el zar, monárquico, con alguna cuota de parlamentarismo muy acotada, a un sistema de gobierno de soviets, ¿sí? Y un organismo central liderado por el Partido Comunista. Hay un cambio de institución radical. Cuba lo mismo, si quieren es un tanto más gradual, pero también pasa de un esquema liberal, democrático liberal, a pesar de que era una colonia, digamos, era un tanto ficción lo democrático liberal, pero algún día analizaremos cuánto de ficción tienen todos los regímenes democráticos liberales, a un régimen de partido único liderado por el Partido Comunista también. ¿Sí? Ahora bien, hay un caso particular en un cambio institucional, que es el golpe militar, muy conocido por los latinoamericanos, hasta los años 80, donde aparecen otras formas donde de la mano, discúlpeme si insisto, pero es nodal, de la mano del posmodernismo y el neoliberalismo, ya no es más necesario los golpes militares. En todo caso, el mecanismo institucional que tienen es el lawfare, ¿sí? Pero digo, ¿por qué ya no es necesario? Porque ya la población no plantea un cambio radical como se planteaba antes. Ya no hay cambios radicales, ¿no? El populismo, el progresismo latinoamericano son intentos muy tibios de modificación del status quo, digamos, ¿no? A pesar de que ellos se presenten de otra manera. Bueno, en los golpes militares hay un cambio institucional muy clarísimo, clarísimo. Deja de funcionar todo lo que es la democracia representativa. Sin embargo, en general no suele haber una alteración de valores, tampoco hay un cambio de estructuras. Ahora sí, no es legal, rompe la legalidad, la normativa legal de la democracia representativa. ¿Sí? Si hay cambios estructurales o no. Bueno, en el caso de la dictadura argentina y de la dictadura chilena, los cambios estructurales fueron importantes.
dentro de la lógica capitalista pasamos de un capitalismo medianamente productivo, con ciertos niveles de industrialización, a un capitalismo concentrado en valores, en la producción primaria, casi exclusivamente en la producción primaria, un intento de destrucción que sigue hasta hoy en día, de la mano de Milei, de destrucción del proceso industrial, y un proceso de valorización financiera o de buena parte de la economía dedicado a la bicicleta financiera. ¿Sí? Entonces, hay un cambio institucional, hay un cambio extralegal o ilegal, hay un relativamente cambio de estructura, sin embargo, no se lo suele definir como una revolución. En general, ¿por qué? Porque en una revolución lo que tiene que haber también es una participación de la masa popular. En mayor medida, en menor medida en términos numéricos, pero tiene que haber. Y todo golpe militar es pura y exclusivamente un cambio a partir de cúpulas de muy pocas personas y unas estructuras muy privilegiadas, unas instituciones muy acotadas en comparación con el resto de las instituciones que intervienen en ese cambio. Pasamos al cuarto punto, que es el de alteración de liderazgo. Claramente, dado todo esto, las personas cambian. Quienes van a ocupar los lugares de líderes de dirección claramente van a cambiar. ¿Sí? Hay un derrocamiento, siempre hay un grupo que lleva adelante el proceso de cambio, el proceso revolucionario, que derroca al grupo anterior, cambia las estructuras de los valores, pero cambian los personajes. Eso no hay ninguna duda y es muy sencillo, digamos, de entender. Siempre que hay una revolución, hay una alteración de liderazgo. Ahora, por medios legales siempre hay también hay cambios de liderazgo. Eso no implica un cambio revolucionario. ¿Sí? Vamos a ver acá lo que nos decían otros sociólogos en los años 60. Utilizo muchos textos previos a los 70 porque es cuando más se escribe sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, puede decirse que hay revolución cuando un grupo de insurgentes desafía ilegal y violenta o violentamente a la élite gubernamental para acaparar su papel en la estructura de la autoridad política. Una revolución triunfa cuando, como consecuencia de esta tentativa, los insurgentes logran finalmente arrebatar a la élite su papel en la estructura de la autoridad. Bueno, es una especie de... Está vinculado con la alteración de liderazgos, pero ya es una especie de mini definición de revolución. ¿Sí? Vamos al punto quinto, que es el de legalidad, las dos cualidades, ¿sí? Legalidad y legitimidad, y el de violencia, que sería el punto sexto. ¿Sí? Acá nos dice otro estudioso de las ciencias sociales de los años 70, no puede haber revoluciones, aunque sean abortadas, sino allí donde el régimen anterior, debido a su debilidad o a sus lacras, haya perdido el derecho a gobernar. El derecho a gobernar, ¿sí? En general, un proceso revolucionario o todo lo que entendemos por revolución es un cambio ilegal extralegal, ¿sí? Por eso decíamos, el nazismo nadie lo define como revolución porque accedió al poder a partir de los métodos de la democracia formal que existía en aquellos años en Alemania. Luego cambió todo y cambió las reglas de la democracia incluso, ¿sí? Se olvidó de todo eso, pero accede al poder de forma legal. ¿Y legítimo qué tiene que ver? Legítimo quiere decir que es avalado por un cierto sector relativamente mayoritario de la población. ¿Qué es lo que le pasó al nazismo? Eso es cierto. Revolución cubana, Revolución rusa, todas las grandes revoluciones que perduraron en el tiempo tuvieron un grado alto de legitimidad porque si no, no podrían haber perdurado. No pasó lo mismo con aquellas que no. La Comuna, la abortada Revolución Alemana, toda una serie de rebeliones o procesos prerevolucionarios latinoamericanos que iríamos viendo a lo largo del ciclo, la de Farabundo Martí, la nicaragüense en su primer momento, cuando se plantea con términos revolucionarios,
que se instala, pero luego es derrocada porque vuelven a los métodos de la democracia burguesa representativa, pero al fin no se pudo mantener en el lugar. La salvadoreña de los 70, ¿sí? O sea que sin legitimidad ningún proceso revolucionario puede persistir. Ahora, lo de la legalidad tenemos que tomar algunos recaudos respecto de esto, porque en general se cree que es legal aquello que se remite a un papel, a una constitución, a una ley. Y en realidad, ese papel y esa constitución lo que está representando es una correlación de fuerzas. Ese papel, esa ley, esa constitución se sostiene y en tanto y en cuanto hay una correlación de fuerzas políticas, económicas, ideológicas que lo sostienen como tal. Porque si no, eso cambia y por lo tanto la ley cambia, la ley va a ser nueva. ¿Sí? Todo proceso revolucionario que accede en el momento que accede a partir de características no legales, modifica esa constitución, esa legalidad, de tal manera de volver legal lo que antes era ilegal. ¿Sí? Entonces, lo de legal siempre tengamos en cuenta que está en relación directa con un proceso de correlación de fuerzas y que es un concepto relativo. Esto es muy discutible con aquellos que plantean estas cuestiones del lado del derecho, ¿sí? Porque del lado del derecho constituyen que la ley es algo así como una palabra divina que no se puede tocar, ¿sí? Si bien nunca lo van a decir de estas maneras, pero de alguna manera lo tratan como si fuera de esta manera. Y para que un proceso revolucionario y un cambio institucional y de estructuras se transforme en legítimo, a veces lleva bastante tiempo, digamos, ¿no? La Revolución Francesa llevó casi un siglo para que se constituya, si bien fue un proceso que generó un impacto a nivel de todo Occidente y luego a nivel mundial y planetario importante, que hoy de alguna manera está empezando a ser revertido en algunos sectores no occidentales, relativamente, para que en la propia Francia deje de ser resistido con todos los procesos de los Napoleones y las restauraciones semimonárquicas, etcétera, llevó unas cuantas décadas, ¿sí? Casi un siglo. Bueno, el último punto. Violencia y acontecimientos violentos. En general, todo proceso revolucionario está basado en procesos de violencia, ¿sí? El grupo que intenta tomar el poder y derrocar al anterior para introducir toda esta serie de cambios, lo hace violentamente. ¿Por qué? Por una razón muy simple, no porque sean violentos por naturaleza, y por eso esas consignas de no hay que hacer todo en paz son absolutamente ingenuas. Porque quien detenta el poder no va a querer dejarlo, por lo tanto, la única manera de despojarlo del poder y cambiar las cosas es por métodos violentos, no porque quizás uno quiera ser violento, sino porque el otro me lo va a impedir violentamente. Entonces, si yo quiero cambiarlo, así todo, hubo revoluciones pacíficas, revoluciones. El proceso de independencia de la India se hizo a partir de una lógica pacífica, tiene, ¿sí? El de Mahatma Gandhi, con características muy particulares. Inglaterra se termina yendo porque le termina conveniendo irse y dándole la independencia luego de varias décadas de esa lucha a la India, porque ya no lo podía sostener. Si bien el movimiento independentista no asumió métodos violentos, ese proceso no estuvo exento de violencia, ¿sí? Porque los ingleses daban palos y balas, como es habitual en la historia de los ingleses. Y tenemos otro movimiento también que se proponía por métodos no violentos, un proceso de rebelión, que es el de Martin Luther King, el de los negros, intentando promover una sociedad yanqui abierta y no racista. Pero fíjense que en contrapartida, un grupo más minoritario, pero mucho más radicalizado, de las Panteras Negras, sí
tenían como impronta de que, bueno, esto no se cambia si no es por la violencia. Lo que pasa es que los objetivos eran otros. Las Panteras Negras tenían un objetivo infinitamente más radicalizado y no Martin Luther King, que lo único que quería, o el movimiento de Martin Luther King, era que consideren a los negros, el capitalismo yanqui considera a los negros en el mismo plano que los blancos, ¿sí? Y Obama, como presidente, que terminó haciendo las mismas barbaridades que cualquier presidente yanqui, muestra a las claras las limitaciones de ese proceso, digamos, de integración. Es cierto, para la población negra que era discriminada, que era perseguida, que era considerada de segunda, fue claramente un gran avance. Pero ese era el objetivo. Nada más, digo, a diferencia de las Panteras Negras, que querían un cambio radical de sociedad, ¿no? Respecto de esto, hay una frase de Mao que es más que interesante. Una revolución no es un banquete, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni hacer ganchillo, perdón. No puede ser algo tan refinado, pausado y gentil, tan moderado, amable, cortés, comedido y magnánimo. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase derriba a otra. Clarísimo. Bien, ahora vamos, yo les decía que en realidad la revolución se piensa desde los primeros tiempos de Occidente. Y los primeros tiempos de Occidente que piensa, hasta donde tenemos pruebas y vestigios, es la Grecia clásica. Y claramente Aristóteles en su política ha pensado la cuestión de la revolución. La pensó en la lógica de la sociedad griega de aquellos siglos, obviamente, una sociedad con esclavos, ¿sí? En donde los hombres libres era un número relativamente limitado respecto de todo el número poblacional existente en aquellos momentos. Y Aristóteles pensaba en términos de oligarquía y democracia, ¿sí? Y para Aristóteles el cambio revolucionario estaba dado en el cambio de uno a otro, de oligarquía a democracia o de democracia a oligarquía. ¿Y por qué se daba este cambio? Porque él decía que el Estado genuino, el Estado perfecto, tiene que representar la justicia. ¿Sí? Pero dice, ambas formas, tanto oligarquía como democracia, son imperfectas, por lo tanto son injustas, por lo tanto son inestables. Es decir, siempre va a haber gente que no está conforme. Y eso es lo que le da inestabilidad. Hay sectores sociales que no están conformes y eso es lo que le va a dar inestabilidad, tanto a la democracia como a la oligarquía. ¿Sí? Entonces va a haber, la revolución va a estar dada por el cambio de un Estado a otro, de oligarquía a democracia o de democracia a oligarquía, y por el cambio en la constitución de ese Estado que se va a constituir, ¿sí? De su administración, de su personal. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuál es la causa que para Aristóteles siempre está presente en una revolución? La cuestión de la desigualdad, que tanto en un caso como en el otro se van a entender de manera diferente. Y ahora vamos a tratar de ir explicándolo. En la democracia es el sistema en el que gobiernan en general muchos. Y en la oligarquía es el sistema en que gobiernan en general pocos. Vamos a ver este extracto de Aristóteles donde resume esto que acabo de decir. La diferencia real entre democracia y oligarquía estriba en la pobreza y la riqueza. Acá introduce unos elementos que yo no he mencionado, porque los vamos a mencionar ahora. Doquiera que los hombres gobiernan en virtud de su riqueza, ya sean muchos o pocos, vamos a ver, hay una oligarquía. Doquiera que los hombres gobiernan en virtud de su riqueza, hay una oligarquía. Y allí donde gobiernan los pobres, hay una democracia. Pero en realidad los ricos son los menos, por eso es el gobierno donde gobiernan unos pocos, que yo dije antes, y los pobres son la mayoría. Pues los menos son los pudientes, en tanto que todos gozan de libertad. Los menos son los pudientes. En tanto que todos gozan de libertad y la riqueza y libertad son fundamentos sobre lo que se asientan ambas fracciones, oligarquía y democracia para exigir el poder en el Estado. ¿Sí? Entonces, además de la desigualdad, que la desigualdad, en realidad va a estar dado por estos dos componentes, riqueza, pobreza y libertad. ¿Sí?
¿Qué entiende cada uno por libertad y por igualdad y desigualdad? Los demócratas piensan que al ser iguales, ¿sí? Es una característica, nosotros acá vamos viendo cómo nuestros conceptos de oligarquía o dictadura, oligarquía es el gobierno de los pocos, el de los pocos ricos, y el de democracia se asienta en lo que ya nos decía Aristóteles. Nada de esto nos resulta muy extraño, digamos. Los demócratas piensan, decía Aristóteles, que al ser iguales deben serlo en todo. Se nos dice que la democracia moderna, es el gobierno, la sociedad en la cual todos somos iguales ante la ley. Guarda, ojo, acá se termina la igualdad para la democracia liberal. El socialismo dice los planos de igualdad se tienen que ampliar, mucho más allá de la igualdad ante la ley. Ahí está la diferencia entre democracia liberal y socialismo. Entonces, los demócratas piensan que al ser iguales deben serlo en todo. En una democracia se piensa que en todo tenemos que ser iguales. En riqueza, según Aristóteles, también en una democracia debiéramos, o las mayorías piensan que todos debiéramos ser iguales, pero no ocurre. Mientras que los oligarcas, según su idea de que son desiguales, ¿sí? Y pensemos hoy en día con el asunto con el acceso de Milei al poder en Argentina, con el acceso de Trump al poder, todos los demócratas liberales nos hablan de cómo nos miran todos estos poderosos de arriba y que asientan su poder y su creerse superiores en esa desigualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras los oligarcas, según su idea de que son desiguales al resto, exigen demasiado, lo que supone una forma de desigualdad. O sea, quieren vivir y exigen grados de libertad y de riqueza acorde a su condición de vida y de existencia, que es la de un reducido círculo, que no tienen el resto. Y ellos no quieren dejar de satisfacer esas necesidades que tienen, necesidades que se les generan por su condición de oligarca. ¿Sí? Entonces, por eso es que con la democracia nunca van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los principios o fundamentos de esto que estuvimos hablando de democracia, oligarquía? Y a partir de esto es que luego Aristóteles entiende el proceso revolucionario. ¿Sí? Primero vamos a decir que todos los partidos o fuerzas democráticas, existiendo una forma de gobierno oligarca, en cuanto se les dé la oportunidad, en cuanto se presente la oportunidad, se sentirán impulsados a derrocar este orden constituido y establecer una nueva constitución democrática. Y exactamente pasa lo mismo cuando existe una democracia y los oligarcas se tienen que ver sometidos a bancarse esa regla de que somos todos iguales cuando ellos se creen desiguales, de hecho son objetivamente desiguales y superiores en términos materiales por lo menos, y en términos de poder, ¿sí? Porque para Aristóteles la capacidad de poder tomar decisión y el poder al que tienen acceso, eso marca fundamentalmente la desigualdad, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de todo esto, ¿cómo podemos resumir? Lo podemos resumir en 3 puntos lo que veía Aristóteles hasta acá. La revolución se define como un cambio en la constitución de un Estado, de democracia a oligarquía o viceversa. La igualdad se define como la situación en la que cada ciudadano en el Estado tiene la misma voz en el proceso decisorio, ¿sí? Ustedes fíjense que el concepto de democracia liberal se asienta de alguna manera en el concepto de democracia de Aristóteles. ¿Sí? Es lo que yo les decía, esto de somos iguales, pero iguales ante la ley, y no más que eso somos iguales para la democracia liberal. La desigualdad se define como la situación en la que los ciudadanos tienen diferentes voces en el proceso decisorio. ¿Sí? Hay algunos que tienen una voz más fuerte, que es la que vale, la de los oligarcas, y otros que no. Por eso se dice que en los golpes militares
lo que se pierde es la libertad. Básicamente el discurso demócrata liberal dominante hace hincapié en eso. En todos los otros aspectos que ocurren en un golpe militar, no se ha hecho mucho hincapié, salvo desde la izquierda. ¿Sí? Ahora bien, la conciencia de la desigualdad, decía Aristóteles, es lo que va a llevar un proceso revolucionario, tanto de los oligarcas como de los demócratas. Los demócratas van a querer un proceso revolucionario cuando sienten que están siendo gobernados por aquellos que se sienten superiores y desiguales y gobiernan en términos de esa desigualdad y de esa superioridad en la que ellos se consideran. Y los oligarcas van a intentar hacer un proceso revolucionario cuando sienten que al ser superiores, por lo tanto son desiguales al resto, están gobernados por los inferiores. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería? Y ya con esto vamos cerrando. ¿Cómo sería entonces la característica de una situación de democracia y esto cómo va a dar lugar a un proceso revolucionario de cambio, de reconstitución del Estado? Una democracia es un sistema político en el que los ciudadanos son políticamente iguales. Una democracia es un sistema político en el que gobiernan los pobres, que son multitud. Una democracia es un sistema político en el que la mayoría de los ciudadanos son pobres. La mayoría, no todos, porque siguen existiendo los oligarcas ricos y desiguales y superiores. Una democracia es un sistema político en el que una minoría de ciudadanos son ricos. ¿Sí? Entonces, acá ya en la propia definición de democracia de Aristóteles ya tenemos la condición de desigualdad interna, metida ahí adentro. Ya tenemos la situación, la condición de inestabilidad. ¿Qué es una oligarquía? Una oligarquía es un sistema político en el que los hombres son políticamente desiguales. Políticamente desiguales. Ya en una democracia eran desiguales en términos de riqueza, claramente. Y en una oligarquía, además, se materializa esto de que son políticamente desiguales. Una oligarquía es un sistema político en el que los hombres son desiguales según la riqueza. En una oligarquía también son desiguales por la riqueza. Esto no cambia. Una oligarquía es un sistema político en el que gobierna la minoría que constituyen los hombres ricos. Una oligarquía es un sistema político en el que la multitud es pobre y los que son pobres en una oligarquía tendrán conciencia de que son iguales a los que son ricos y que gobiernan. Y esto es lo que lo mueve, cuando se da la oportunidad, a llevar adelante un proceso de cambio, de revolución y convertir la oligarquía en democracia. Esto, que es un esquema muy simple, que lo tenemos que entender para lo que era la Grecia clásica de hace más de 2000 años atrás, también donde el desarrollo de la política comparado con la actualidad era relativamente más sencillo. Sin embargo, sigue manteniendo los principios básicos de lo que hoy entendemos por proceso revolucionario. Y esta diferencia que se da entre sectores sociales, este sentimiento de desigualdad, este sentimiento de injusticia de unos en un caso o en el otro, cambian los sectores que son injustos, es lo que sigue moviendo a los procesos revolucionarios. Lo que le tenemos que agregar acá, que ya lo dije, es que las primeras revoluciones dentro de la modernidad, las revoluciones burguesas, que ya veremos en próximas emisiones, fueron revoluciones para constituir la modernidad capitalista liberal en contra del antiguo régimen, del régimen feudal. Ahora, las revoluciones que mayoritariamente se producen dentro de la modernidad capitalista liberal van a ser revoluciones de signo socialista, porque lo que van a hacer es querer cambiar la situación que está dada, ¿sí? Pero que se siguen patrocinando bajo los mismos principios modernos. Para esto les remito que vayan a nuestro programa de modernidad y posmodernidad, de especiales de crítica dialéctica. El socialismo, como yo decía bien en aquel programa, se rige por los mismos parámetros de la modernidad. Lo que cambia son los criterios de injusticia y de igualdad y desigualdad. En una democracia liberal, la igualdad queda restringida en términos de cada individuo, porque es individualista, frente a la ley. La igualdad en un esquema socialista va a estar dada en múltiples planos. Igualdad material, igualdad en el acceso a la riqueza, igualdad en la posibilidad de trabajo, en el acceso al poder. Eso es el planteo teórico
después vamos a ir viendo de qué manera se ha llegado o no, cuando se dieron revoluciones socialistas, a estos planteos teóricos. ¿Sí? Pero siguen siendo los mismos parámetros de moderno de hombre racional, hombre alejado de lo religioso, hombre que cree, ser humano que cree en sí mismo, pero además en el socialismo hay un componente de lo colectivo que se da de manera mutua y dialéctica con lo individual. El marxismo ortodoxo ha eliminado esta relación de dialéctica colectivo-individuo, ¿sí? Y lo ha transformado todo en una lectura colectivista extrema. Pero una lectura dialéctica implica no anular el individuo, pero sí adosarlo a su característica de que, como bien decía Marx en la ideología alemana y en otros textos, el hombre es antes que nada un ser social, no es un ser individual. El hombre no es nadie si no es en relación a los demás. Por lo tanto, esta relación, desde la propia constitución del hombre, esta relación entre individuo y lo colectivo es dialéctica y es permanente. ¿Sí? Bueno, en esto va a estar dado el carácter socialista a diferencia de la democracia liberal. Bueno, creo que con esto tenemos los conceptos fundamentales para ver por qué carriles vamos a ir discurriendo a lo largo de todo este ciclo respecto de revoluciones y rebeliones. En la próxima ya vamos a entrar en los principales planteos de los teóricos de las concepciones revolucionarias modernas, la liberal, la marxista y un mínimo. Y vamos a hacer alguna consideración respecto de aquellos que no ven en términos de análisis sociales de revoluciones, ¿no? Que es básicamente el esquema funcionalista. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima misión, que la haremos en muy pocos días. Así que me despido, les agradezco, espero que les haya gustado este nuevo ciclo, que les haya gustado este programa en particular y espero que nos sigan a lo largo de este ciclo, en donde también vamos a tener invitados a aquellos temas donde hay gente claramente especializada, vamos a apelar a ellos, sin lugar a dudas. Así que los invito otra vez a ponernos me gusta, a seguirnos, a invitar que nos sigan, a comentarnos, a criticarnos y a que así podamos seguir creciendo. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.